Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén pasándolo muy bien, aprendiendo harto. Eh, un honor nuevamente que estén acompañándonos ustedes y la gracia, de hecho, es para ustedes. Hoy día vamos a hablar de cuadros neurológicos que debemos conocer, pero nos vamos a salir de lo habitual. De hecho, que tiene que ver una cebra a la larga con los cuadros neurológicos. Y esto viene de una pregunta y una cosa que nosotros siempre decimos en medicina de urgencia, que a la larga cuando tú escuchas un galope, tú piensas en un caballo. Pero también tenemos que saber que existen las cebras, ¿ya? Y también tenemos que saber que existen los burros disfrazados de cebra, ¿ya? Gente muy creativa por todos lados. Entonces, cuando uno escucha un galope, no piensa en un burro disfrazado de cebra. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de algunas entidades que se pueden ver en neurología, que se pueden presentar como otros, con otras presentaciones típicas de otros cuadros, pero que tenemos que saber pensarlos y reconocerlos. Entonces vamos a hacer esto basado en casos clínicos. Les presento a mi primer paciente. Mi primer paciente se llama Zach. Zach es todo artista, le gusta el rock. Tiene una banda chiquitita, se llama Rage Against the Machine, parece. No sé, chica. Zach, cuando era joven, esto no es verdad por si acaso, siempre fue como bien especial, le gustaba la música, tocaba, y de repente se empezó a aislar de la sociedad. Dejó de ir a los ensayos con su banda, pese a que él le gustaba mucho tocar música, tenía muy buenas notas, bajó sus notas en el colegio, empezó a faltar a clases. Así que un día lo llevaron a la urgencia porque se estaba comportando extraño. Y la verdad es que después de evaluar a Zach, tenía signos vitales normales, no tenía signos de alarma, la verdad que parecía algo más bien conductual. Y nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, ok, mandémoslo para control, medicina familiar o psiquiatría, veamos qué tiene. Y la verdad es que lo vio el psicólogo, el psiquiatra, lo vio que estaba un poco deprimido, un poquito de ansiedad, le dejó un par de fármacos, aparte le dijo que se alejara un poquito de las drogas, que probablemente podía tener un poquito que ver su excesivo consumo en esas cosas. Y finalmente, Zach se fue para la casa. Justo estábamos de turno nosotros, como 3 o 4 semanas después de eso, y Zach llega así, agitadísimo, vuelto loco, taquicárdico, febril, incoherente. ¿Qué tiene Zach? De partida, ¿es el mismo paciente que vimos antes? No, claramente es un paciente mucho más grave, ¿ya? Es un paciente que inmediatamente tiene un motivo de consulta. Se me está cayendo el micrófono, perdón. Tiene un motivo de consulta con signos de alarma. Esta vez vamos a hacer un estudio completo de nuestro paciente. Y el diagnóstico probablemente nos vamos a tirar por el lado de las encefalitis, ¿ya? Dentro de las encefalitis, siempre lo primero que pensamos son las más graves, virales y sobre todo la herpética, que puede ser devastante. Sin embargo, tenemos que hoy día pensar en otro tipo de encefalitis. Y vamos a hablar de las encefalitis autoinmunes. Hoy por hoy, esta entidad que recién fue nombrada o descrita el año 2006, se estima que es el 4% de todas las encefalitis autoinmunes, o sea, de todas las encefalitis, y probablemente la causa de la tipo de encefalitis autoinmune más frecuente. ¿Qué anticuerpo está involucrado? Son anticuerpos anti-NMDA. No sé si se acuerdan que los receptores NMDA son los receptores más importantes de estímulo cerebral que se estimulan con glutamato, tienen que ver con la sustancia reticular ascendente, son extremadamente importantes para el cerebro. ¿Y cómo se presentan? Habitualmente, primero tienen un pródromo símil viral, un poquito de cefalea, no me siento muy bien. Y eso habitualmente nadie consulta. Parece un resfrío, una gripe. Pero después empiezan los síntomas psiquiátricos. Y habitualmente se transforman como inicialmente depresión y ansiedad, y en pacientes más graves se puede empezar con trastornos del comportamiento, psicosis inclusive. Evolucionan a síntomas neurológicos y síntomas neurológicos severos, partiendo con sus cosas simples como cefalea, pero pueden evolucionar hasta convulsiones y compromiso de conciencia. Y en los casos más graves, inestabilidad autonómica. Eso significa que los pacientes empiezan a hacer una verdadera descarga o montaña rusa del punto de vista de la adrenergia, para terminar con muerte. Así de grave puede ser. ¿Cuál es la mortalidad de esto? Entre un 4 a un 5%, que es una mortalidad bastante importante,
Pero lo otro es que hasta un 20% de los pacientes quedan con secuelas severas. Eso significa que no pueden volver a su vida habitual. El diagnóstico no se hace mediante imágenes. Las imágenes las pedimos para hacer rule-out de otras patologías, para hacer descarte de otras patologías. Pero el diagnóstico a la larga lo hacemos con la punción lumbar. ¿Ya? En la punción lumbar vamos a ver pilocitosis, vamos a ver celularidad en el líquido cefalorraquídeo, pero lo más importante y lo que vamos a ir a buscar dirigidamente es eso. Son anticuerpos anti-NMDA. Cuando yo la primera vez que escuché esto, hace unos 3 o 4 años atrás, la verdad que conseguir anticuerpos anti-NMDA era súper difícil. De hecho, se mandaban a la Mayo, era uno de los pocos lugares que la tenía. Hoy por hoy, ya tenemos incluso acá en Chile, nosotros en la Católica, se pueden pedir y, como especiales. Y lo importante es que se hace tratamiento, y esto tiene un tratamiento, y el tratamiento es corticoides en dosis muy altas, son pulsos de metilprednisolona y eventualmente inmunoglobulinas. ¿Qué es lo importante? Que los pacientes tratados recuperan su basal, si es que el tratamiento es a tiempo. El problema es que, si es que no lo sospechamos, el diagnóstico se puede hacer 2, 3 o 4 días más tarde, y finalmente el paciente puede tener un deterioro cognitivo permanente. Por eso es que es importante que nosotros desde la urgencia lo sospechemos. Caso número 2. Les presento a Miley. Miley es la mejor de su curso, la reina de la graduación, es seca, está en el equipo de gimnasia y está todo el día mirando así. De hecho, tú buscáis Resting Beach Face. Miley tiene un antecedente, sí, tiene un antecedente mórbido, que es que tiene lupus. Tiene un lupus, una vez le salieron unas manchas, fue con la mamá, le dejaron unos tratamientos, unas cosas. Y hoy día Miley llega porque se le duerme en la punta de los deditos, siente como que a veces le da una cosa medio rara, que primero la tenía en una mano, después se le pasó a la otra mano y se le quitó, y hoy día de nuevo le dio la mano, entonces dijo, y aparte y te llega mirando, ya, pues, ¿y usted me va a atender? Ya, quiero saber qué tengo. Y entonces, la mina loca, ¿no es cierto? Más encima, lupus, y todos nosotros sabemos que cuando tú decís esa palabra en los datos de urgencia, tú decís, ¡ay! ¿Ah? Entonces, la hipótesis número 1 es que Miley, en verdad, está ultra crazy, y está loquilla, ¿ya? Y se le pasaron por la cabeza muchos frappuccinos, entonces tú decís, HI para la casa. Pero ojo, acuérdense que la Miley tenía un antecedente muy importante, que tiene lupus. Y esta vez sí es lupus. Es súper importante entender que el componente neuropsiquiátrico de los pacientes lúpicos es extremadamente prevalente. Entre un 40 hasta un 60% de los pacientes lúpicos tiene algún grado de trastorno psiquiátrico asociado, que probablemente el estado de enfermedad crónica, proinflamatorio y cambios que tienen que ver propios de la enfermedad, que vamos a pasar un poco más adelante, tienen que ver con la prevalencia. Ahora, hasta un 50% de los pacientes que tienen lupus en algún minuto hacen un evento agudo que se puede manifestar con síntomas tan variados que... Perdón, ¿por qué producen estos síntomas? Principalmente porque nosotros, la gente normal tiene su barrera hematoencefálica que nos protege normalmente de todos los agresores que tenemos en el cuerpo. Sin embargo, los pacientes que tienen lupus tienen un proceso de inflamación crónica en los cuales se ha visto que hay procesos de microvasculitis que empiezan a permear anticuerpos. Por lo tanto, y esto es lo más importante, hasta el 50% de los pacientes que tienen una reagudización de su lupus pueden tener algún tipo de síntomas neuropsiquiátricos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos permean por la barrera hematoencefálica que está dañada por este daño endotelial crónico, y por lo tanto van teniendo distintas presentaciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estas presentaciones son un espectro gigante. Podemos tener, por ejemplo, sí, hay pacientes que se presentan con un síndrome de déficit atencional crónico, capaz que yo tenga lupus, de hecho. Deterioro cognitivo mínimo, eso está bastante estudiado. Los pacientes aumentan aumenta la actividad del lupus y empiezan a rendir menos en los test neuropsiquiátricos. Cefalea crónica, depresión, trastornos de ansiedad. Y por otro lado, las cosas graves hacen accidentes cerebrovasculares. Acuérdense que muchos de estos pacientes son portadores de un síndrome antifosfolípido. Además, tienen un estado de inflamación crónica, tienen una tasa de eventos no tan solo cerebrovasculares, sino que cardiovasculares en general mucho más alto que la población. Es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Hacen vasculitis cerebral. Eso significa que pueden tener déficit asociado a zonas de hipoflujo
difusas asociadas a inflamación e incluso cerebritis a veces. Mielitis transversas, que también hacen daño de la médula. Infecciones del sistema nervioso central secundario al tratamiento de los mismos pacientes y trombosis seno-venosa en el contexto de su síndrome antifosfolipio. Por lo tanto, es verdad que la prevalencia de trastornos psiquiátricos en la población que presenta lupus es alta, pero acá realmente tenemos que pensar desde el punto de vista de la medicina de urgencia de que esta paciente que tiene síntomas no vaya a tener un lupus activo. Por lo tanto, nunca hacer anclaje precoz. Estos pacientes tienen más riesgo de tener enfermedades graves. No hay que asumir que son HI, psiquiátricos o conversivos. El caso número 3. El caso número 3 se llama Javier. Javier, durante las últimas 3 semanas, ha hecho episodios de cefalea que está y de repente, ¡pum!, súbita, le dura como 1 o 2 horas y después se le quita. Javier es sano, autovaliente, y la verdad es que en el último tiempo ¿ya? Le han dado algunos medicamentos porque está muy ansioso y quería rendir más en el trabajo, entonces está tomando modafinilo, está además tomando antidepresivos, y se ha visto que también que en algunas situaciones se da cuenta que le duele más la cabeza. Y ese día, que estamos nosotros de turno, llega Javier y dice, doctor, estaba en la casa y de repente, ¡pum!, así como sale en la foto, me viene un dolor de cabeza súbito. Y esta vez me ha durado un poco más. Entonces, claro, ¿cuál es el diagnóstico? El signo de alarma en este caso es que tienen una cefalea súbita. Y lo que vamos a pensar inmediatamente, una cefalea ictal, que no vaya a tener una hemorragia, ¿ok? Pero, como hoy día estamos, que no vaya a tener una hemorragia, subaracnoidea. Pero como hoy día estamos pensando y viendo síntomas raros, tenemos que pensar en los otros diagnósticos diferenciales de la cefalea ictal. Hemorragia subaracnoidea, disecciones vertebrales o intracerebrales, trombosis de seno venoso se pueden presentar como cefalea ictal, hematomas, meningitis, están descritos como cefalea ictal, es súper raro, no es la presentación habitual. Y de las causas benignas, migrañas y algunos síndromes de neuralgia. Pero hoy día en particular vamos a ver otro más, que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Este es un diagnóstico que no es tan frecuente, o sea, no es tan infrecuente de ver, lo que pasa es que está absolutamente subdiagnosticado. El gran problema que tenemos nosotros desde el punto de vista de la urgencia es que es un diagnóstico que puede ser difícil de hacer y de hecho uno para poder hacer el diagnóstico tiene que ser con seguimiento. Les voy a explicar por qué. ¿De qué se trata este síndrome de vasoconstricción cerebral reversible? Básicamente sean cefaleas que habitualmente son de tipo ictal, de menor duración y a veces de menor intensidad, pero no necesariamente, pero que son recurrentes. Habitualmente se pueden ver asociadas a algunos eventos. Por ejemplo, está descrita en relación a ejercicio, a valsalva y poscoital, como gatillantes. Puede, en los casos más graves, verse asociado a convulsiones, déficits neurológicos transitorios, que pueden ser tan frecuentes como un 20 o un 30% de los pacientes, y por eso que muchos de estos pacientes nosotros igual los vamos a hospitalizar para estudiar. A la larga nadie va a mandar un paciente con déficit neurológico transitorio para la casa. Pero hay que tener mucho ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la historia clínica lo que uno debe buscar es justamente ese patrón recurrente, oscilante de episodios de cefalea, ¿ya? Y habitualmente se ve asociado a esto. Uso de simpáticos miméticos, uno de los factores más grandes. Ojo con el uso de ergotamina y también los triptanes. El abuso de ergotamina y triptanes es uno de los factores de riesgo más frecuentes asociados al síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y algunos antidepresivos, particularmente los inhibidores de la recaptación de la serotonina, han demostrado un aumento importante en la incidencia de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y hay una entidad que es súper especial, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible posparto. Por algún motivo que no sabemos, y que probablemente tiene que ver algo con la fisiopatología de la eclampsia, se producen episodios de vasoconstricción espontánea, muy intensa y extremadamente severa para el cerebro de la paciente.
La tasa de pacientes que tiene mayor cantidad de secuelas asociadas al síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es cuando sucede posparto. Entonces, si tenemos una embarazada o una mujer posparto que empieza a tener episodios de cefalea recurrente, tenemos que meter esto dentro de nuestros diferenciales. ¿Por qué? Porque lo que sucede es esto. En la primera foto de arriba están viendo un paciente que tiene una hemorragia bilateral, en la que está directamente hacia abajo. Lo que están viendo es alteración difusa de la sustancia blanca. Y en la foto que está de manera vertical, lo que están viendo son infartos en dos cortes distintos en ambos lados del cerebro. Para un paciente joven de 40 años esto es devastador. Y el punto clave y el diagnóstico, por eso que nosotros lo sospechamos desde la urgencia, eventualmente lo podemos diagnosticar si tenemos una imagen como por ejemplo una resonancia o un angio-CT que muestre espasmo focal, ahí lo ven en el signo de la flecha, o una angiografía que demuestre efectivamente los sitios de espasmo. Ahora, como el nombre dice que es reversible, el diagnóstico es un diagnóstico que no hacemos nosotros, porque a la larga tiene que revertir espontáneamente y tiene que haber evidencia radiológica de que revirtió. Por lo tanto, ojo con esto, lo primero es lo primero. Cada vez que vamos a un paciente con cefalea, lo primero que vamos a pensar es que no tenga una hemorragia subaracnoidea, vamos a tomar una buena historia, vamos a pensar que no pueda tener una disección, etcétera, etcétera. Pero dentro de nuestros diagnósticos diferenciales vamos a poner ahora también el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Sospecha en la urgencia, pero el diagnóstico es retrospectivo, ¿ok? ¿Y por qué? Porque básicamente esto se puede tratar, uno maneja los factores de riesgo, la mayoría de las veces uno necesita tratamiento de soporte solamente, pero cuando el vasoespasmo es permanente y es muy severo y hay alteraciones y cuando ya tenemos alteraciones hecha-derecha en el examen neurológico o alteraciones en la resonancia, ya vamos a ir con tratamiento activo. Y el tratamiento activo va a ser principalmente favorecer la vasodilatación, vamos a utilizar bloqueadores de canales de calcio, vamos a ocupar milrinona, ¿ya? Y eso es obviamente un tratamiento que se hace en una unidad de paciente crítico. Por lo tanto, abran la mente, metan estos diagnósticos diferenciales, acuérdense que existen más cosas de lo habitual. Por lo tanto, cada vez que escuchen un galope, acuérdense que lo primero que vamos a pensar son los caballos, pero hay que acordarse que están las cebras y los burros disfrazados de cebra. Muchas gracias.